Neumología Peruana, Centro de Enfermedades Respiratorias. De terapia de limpieza de las vías aéreas y la evidencia actual que se usa. También vamos a ver en conjunto sobre el rol de algunas terapias adjuntivas y también los desafíos que se están relacionados con la adherencia. También vamos a hablar de la estructura y eficacia de los programas de rehabilitación pulmonar en esta población y el rol de otras formas de ejercicio. También vamos a terminar hablando de algunas de las comunes comorbilidades y cómo las podemos direccionar en nuestra práctica de fisioterapia. Entonces, para empezar, tenemos diferentes opciones de terapia para liberar las vías aéreas, para drenarlas, y se pueden clasificar en posición, las técnicas de posicionamiento o las técnicas de respiración, y también instrumentos o dispositivos como las opciones manuales o las que van de bolsillo. Estos son las bases de diferentes ensayos clínicos y prácticas en los últimos 2 años. En términos de lineamientos nacionales e internacionales, hay medidas consistentes en lo que se refiere a la terapia de drenaje. Se crearon diferentes lineamientos en el 2023 en donde se habla de la tos consistente con secreciones gruesas, requieren terapia que se realice 1 o 2 veces por día. También hablamos del rol de la nebulización y de los ejercicios constantes. Igual que en los lineamientos británicos, los lineamientos españoles recomiendan lo mismo. Para mí, las terapias de drenaje, fisioterapia pulmonar, respiratoria son las más recomendadas, así junto con los ejercicios físicos. Entonces, esta publicación es del 2023. Entonces, aquí recolectamos evidencia clínica para ver una eficacia de las técnicas, de las terapias de limpieza de las vías respiratorias. Fue un ensayo aleatorio controlado donde se probaron diferentes técnicas en esta población y muchos estudios y muchos ensayos se realizaron a corto plazo, pero hubo una mejora significativa, incluso en las exacerbaciones, en función de incluir esas técnicas. Así que la descripción de este tipo de terapias aún no está clara, a pesar de las evidencias que tenemos, porque hay que ver no solamente los temas de marcadores como mortalidad, sino también de ver los marcadores costo efectivos. Algo que también, digamos, en virtud de los diferentes registros que tenemos, los tratamientos normalmente se dan en combinación, puesto que hay diversas técnicas de drenaje de las vías aéreas, entonces no podemos decir específicamente cuál podría primar en función de qué tratamiento. Ahora, vamos a hablar un poco más sobre las técnicas de drenaje, pero vamos a hablar de los agentes hiperosmolares. Y se refieren a estos agentes mucoactivos que incluyen salina isotónica inhalada. Y acá hay medidas consistentes aquí, puesto que esta terapia debería utilizarse de manera rutinaria y se recomienda para aquellos que tienen dificultad para liberar sus secreciones junto con otras terapias de liberación de secreciones que se han considerado. Entonces, hay puntos específicos en esta descripción. Tenemos que considerar el tiempo, especialmente con otras técnicas de liberación de las vías respiratorias. En este tipo de terapias normalmente se utilizan antes de la liberación de las vías respiratorias, pero este inhibidor combina 3 cosas y se recomienda de que no comprometa el tracto respiratorio. La idea es que no se vea comprometido. El otro aspecto del que me gustaría hablar es de la terapia nasal de alto flujo. Esta es una técnica que básicamente nos permite poder complementar con oxígeno para así humidificar las vías aéreas que se ven obstruidas por este moco espeso. Entonces, tenemos
Normalmente se recomienda el uso de esta terapia nasal de alto flujo para poder en enfermedades estables y posibles exacerbaciones agudas en caso de que los agentes, perdón, hiperosmolares no puedan ser tolerados. Se encuentra que una reducción del 31% en las exacerbaciones agudas y esto también viene acompañado con una mejora en la calidad de vida. Entonces, estos hallazgos juntos a otros nos sugieren que la terapia nasal de alto flujo es un gran complemento para otras terapias de descarga de las vías aéreas, puesto que no solamente reduce las exacerbaciones, sino que también permite una mejor función pulmonar junto con otras enfermedades subyacentes que podrían estar complicando la condición del paciente. En función de la población y de los habilitadores, vemos de que hay barreras y habilitadores para estas terapias de liberación de las vías aéreas. Va a depender mucho de la perspectiva que surge a raíz de esto. ¿Y qué es lo que hemos identificado en función de las cosas positivas? Cuando hay un buen entendimiento de la terapia, se percibe un gran entendimiento de la salud y la mejora de la calidad de vida. Es un enfoque personalizado que se puede autogestionar y se puede combinar con los nuevos dispositivos de ensayo, y cuando se incluye la revisión regular, la educación y el respaldo se mantienen. Por el lado opuesto, en términos de barreras, hay falta de motivación por la falta de tiempo, que se entiende por la falta de entendimiento de los beneficios secundarios. Hay personas que no pueden realizar las terapias por sí mismas y sino que necesitan ayuda, y desafortunadamente no hay acceso a recursos específicos para poder realizar esta terapia, o falta o donde piensan o toman la decisión de que la terapia no es necesaria. Pero en la práctica clínica es importante considerar que la terapia de liberación de las vías aéreas tiene que ser individual para poder dar la prescripción personalizada y única. Entonces, en términos del diferente tipo de lineamientos o guías de la bronquiectasia, tenemos que ver el rol del ejercicio físico y de la rehabilitación pulmonar cuando sea relevante. Pero también tenemos mayores soportes en función de diferentes lineamientos. Tenemos el de la Sociedad Británica y de la Sociedad Australiana. Ambos lineamientos o guías recomiendan la inclusión de esta población que requiere terapia de rehabilitación para liberación de las vías aéreas, y veamos un poco más allá las recomendaciones. Esta es la publicación Cochrane que se publicó en 2021, donde se realizaron ensayos controlados con 4 semanas de duración. Los programas podían incluir cointervenciones que iban desde educación, liberación de las líneas aéreas y entrenamiento de los músculos respiratorios y habían prescripciones que únicamente enfocadas en ejercicios y otras combinadas. Si es que vemos el resultado primario que hablaba de capacidad de ejercicios, podemos ver que hubo una mejora significativa en el incremento de la mejora en función del umbral de 45 a 70 metros. Entonces, es una diferencia importante en esta población. Ahora, el resultado es similar para lo que es calidad de vida con relación con la salud. Hubo una mejora importante en el cuestionario de mejora de la respiración, y nuevamente esto es importante desde el punto de vista médico, pero desafortunadamente los beneficios no eran sostenibles, no había estudios de mantenimiento a la fecha, y luego tuvimos de que en la rehabilitación vino seguida con exacerbación aguda porque no había mejora adicional más allá del cuidado usual. Así que se necesitan mayores investigaciones en términos de esta categoría para la enfermedad. Ahora hablemos un poco de los programas que se realizan en el hospital o en las visitas a consulta externa, ¿no?
En algunos ensayos hemos visto de que hay múltiples entrenamientos. En términos de, se hablaba de ejercicios de, digamos, únicos de entrenamiento para caminar o manejar bicicleta, sin ningún tipo de instrucción, y otros que sí requerían instrucciones específicas del terapeuta. Y se vio un incremento en el aspecto físico, en el aspecto emocional y en la calidad de vida. Y de acuerdo al cuestionario de calidad de vida, falta todavía ver algunos estudios en esta área, pero definitivamente este módulo de rehabilitación nos va a ayudar a encontrar los ejes en esta población de pacientes para una rehabilitación con este tipo de terapias. Algo más se ha escalado de manera amplia gracias al aislamiento que sufrimos de la telerehabilitación. Hay un estudio que se hizo en Australia. Entonces, este TLPR es un programa de central basado para enfermedades respiratorias crónicas. Ambos programas tenían 8 grupos de trabajo y se supervisó el cycling, la caminata y el entrenamiento de resistencia. La comunidad incluía 8 semanas con un grupo de 4 o 6 participantes con enfermedades respiratorias crónicas. En la capacidad respiratoria no hubo diferencia en ninguno de los dos grupos. Y digamos, en los factores se consideró disnea como otros. Entonces, este punto nos ayuda a hablar el rol de la telerehabilitación en la población. Ahora, los programas tienen requisitos específicos que incluyen educación. Desde el punto de vista del paciente, hablamos de muchos temas generales, desde la nutrición hasta la patología del pulmonar. Hay estudios que sugieren de que debemos entender mucho más sobre la prognosis del paciente y de la autogestión del paciente de manera científica para poder manejar los síntomas extrapolares. Con esto en mente, es importante considerar que este currículum esté enfocado en las prioridades del paciente y de que esté mucho más alineado, no solo con bronquiectasia, sino con otras enfermedades pulmonares. Ahora, si hablamos de otras formas de ejercicio, para tener el objetivo de tener el drenaje de las vías respiratorias, incluyen otras formas de ejercicio. Y debemos tener en primer lugar el registro en BARC, donde se realizan ejercicios regulares. Pero en el registro de bronquiectasia australiana podríamos ver de que hay diferentes ejercicios donde los pacientes se involucran para poder mejorar su estado físico. Lo que también sabemos es que el ejercicio recibe ejercicio implica no solamente una rehabilitación, sino también necesita aclaración y consideración del propósito, para que no lo consideren solamente como un ejercicio para modelar su cuerpo, sino también como para una mejora de la liberación de sus vías respiratorias. Pero también encontramos algunas barreras que no permitían que los pacientes se comprometan. Algunas veces eran difíciles de hacer de forma regular por los síntomas, o se sentían avergonzados por los síntomas, o tenían temor, o no tenían tiempo. Y lo que hacían era hacer una actividad que les gustase, que les permita de alguna manera ejercitarse, y es ahí donde venía la confusión. Aquí hay un espacio muy grande de investigación para ver cómo podemos agregar el componente que falta. Ahora hablemos de las... ahora voy a hablar de la sinusitis como comorbilidad en la bronquiectasia, que afecta al 62% de la población.
relacionada con el incremento de la severidad de una RHQ, una calidad de vida en la capacidad respiratoria pobre y un reducido sentido del olfato. Dadas las implicancias de una enfermedad de las vías aéreas significada, necesita mayor evaluación para poder ver la prevalencia en esta población. Ahora, con ello, vamos a ver los síntomas. Tenemos siempre que revisar los síntomas y tenemos que hacer el SNOT 22 o la prueba de resultados sinonasal para poder realmente determinar si la sinusitis es una comorbilidad. Desde la perspectiva de la fisioterapia, en virtud del alcance de la práctica, siempre se recomienda a los pacientes que realicen irrigación salina a través de sprays o lavados sinusales, y también esta población con fibrosis quística utiliza nebulización nasal para poder mejorar su calidad de vida con las salud respiratoria sinonasal. Ahora, vamos a hablar como comorbilidad del reflujo gastroesofágico. Tiene una prevalencia de 25 a 75% en la bronquiectasia. Puede ser un reflujo silencioso, bueno, asintomático o sintomático, y tiene un impacto potencial en las enfermedades pulmonares. Aún no está claro. Desde la perspectiva de la fisioterapia, las cosas que podemos considerar es evitar, para poder evitar este reflujo gastroesofágico, tenemos siempre va a estar relacionado con los síntomas o va a reducir de manera inexplicable la función pulmonar. Una opción es equivalente como opción de técnicas. Se debe considerar la opción de otras técnicas para mejorar la liberación respiratoria que no estén asociadas al reflujo gastroesofágico, y también se tiene que recomendar al paciente perder peso, evitar la comida muy nocturna y el ejercicio. Ahora, la incontinencia es otra comorbilidad que es un problema que afecta muchísimo más a la población femenina, porque en los pacientes con bronquiectasia masculinos no lo sabemos, no hay datos relevantes, y con ello hay mucha interferencia en la calidad de vida e informe de frustración. Entonces, esto es algo con lo que se tiene que ayudar a través de diferentes herramientas para poder facilitar, a través de cuestionarios, así como evaluación física. Y cuando sea necesario se puede considerar incluso la preferencia de un fisioterapeuta masculino o femenino en virtud de la incontinencia. Como opciones de tratamiento, en virtud de la población, habla técnicas de evitamiento, avoiding techniques, supresión de la vejiga, retención de la misma y entrenamiento del piso del músculo pélvico, así como entrenamiento para el uso de los servicios higiénicos. En resumen, las terapias de drenaje de las vías aéreas son un aspecto nuclear de gestión con combinaciones de tratamientos comúnmente utilizados. Deben considerarse tratamientos adjuntos, claro, y deben seleccionarse las características relacionadas con la adherencia a ser considerados en la práctica clínica. Asimismo, debe ofrecer la rehabilitación pulmonar, ofrece beneficios a corto plazo en la bronquiectasia, y hay un rol de otras formas de ejercicio que es eficaz aún, y su eficacia aún debe establecerse. Y dada la prevalencia de comorbilidades comunes de sinusitis, del reflujo gastroesofágico y de la incontinencia, debe incorporarse evaluaciones de esas condiciones y siempre opciones de tratamientos en función de la referencia. Muchas gracias. Gracias, Marí. Neumología Peruana, Centro de Enfermedades Respiratorias.